Bien, Dios les bendiga, mis amados hermanos, rica y abundantemente. Estamos acá en Fundamento Bíblico, procurando estudiar la palabra del Señor de manera contextual, conociendo los trasfondos históricos, buscando que el Señor nos revele, nos haga entender y comprender más conforme a lo que ya Él estableció. Ha sido una bendición realmente poder compartir esta jornada de lectura con cada uno de ustedes. Hoy nos toca hablar sobre el primer capítulo del libro de Samuel, capítulo 1. Y le pusimos como tema a este capítulo: desde la esterilidad hasta la voz profética. Óigame, cuando Dios responde con propósito. Recuerde que esto que hacemos no es una prédica, es una enseñanza. Así que usted puede levantar sus manos, usted puede abrir su micrófono, participar, usted puede opinar. El propósito es que todos nos podamos involucrar. Entonces, el hablar desde la esterilidad hasta la voz profética, quisiera decirle, mis amados, que la cultura hebrea, una cultura muy antigua, la esterilidad era vista de una manera desafortunada. A menudo se asociaba con vergüenza, se asociaba con deshonra. La capacidad de tener hijos era vista como una bendición de parte del Eterno y una señal de su favor. O sea, una mujer que podía dar hijo indicaba que ella estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Y si no daba hijo, ella era sinónimo de vergüenza, sinónimo de deshonra. Así que el tema de este capítulo es desde la esterilidad, o sea, desde la vergüenza, desde la deshonra hasta la voz profética. Cuando Dios responde con un propósito. Algo de lo que sucedía con las mujeres estériles era, según se creía, era que la esterilidad podía ser causada por problemas físicos o problemas del hombre o la mujer. Y eso nosotros vamos a mirar cómo Dios desmantela todo esto. También dice que en algunos casos la esterilidad se consideraba un castigo de Dios por algún pecado o falta. Y esto tiene base en algunos casos del Antiguo Testamento. En el libro de Génesis nosotros miramos que algunos hombres que, por ejemplo, cuando Abraham visita allá a Abimelech, a él ponerle la mano a Sara, miramos que todas las mujeres de esa ciudad, Jehová Dios dice que la hizo estéril. Y hasta que él no se arrepintió de eso que hizo y le devolvió a Sara, entonces las mujeres, hasta que Abraham no oró, ellas no volvieron a tener hijos o no volvieron a ser el fértil. Así que también era la esterilidad, también se consideraba un desafortunio o una desgracia. Y esto, mi amado, tenía un impacto en la sociedad, un impacto significativo en la vida social y emocional de todas las personas. Las mujeres estériles eran objeto de burla. Las mujeres estériles eran objeto de desprecio.
y se le consideraba menos valiosa que las mujeres que podían dar hijos. Y nosotros miramos algunos casos que pasaron. Por ejemplo, Sara era la esposa de Abraham y ella era estéril hasta que Dios intervino. Tuvo Dios que intervenir. No había forma de resolver el problema de esterilidad. Si una mujer era estéril, era Dios que tenía que intervenir. Raquel, la esposa de Jacob, también era estéril hasta que Dios intervino y le dio a un hijo llamado José. Y hoy vamos a estar mirando el caso de Ana, la madre de Samuel, la cual también era estéril hasta que Dios intervino y también le dio un hijo llamado Samuel. Y esta historia es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros miramos que, por ejemplo, Ana, su nombre significaba gracia. Y vamos a hablar un poquito más de eso un chin más adelante, hablar del significado de los nombres. ¿Por qué se le ponía nombre? Darcy, hazme el favor. ¿Cuál era el propósito cuando a una persona se le ponía nombre? Y eso lo vamos a estar mirando un poquito más adelante. Si me pueden ayudar con los micrófonos, por favor. Bien. Hoy, como les decía, abrimos la página al primer libro de Samuel. Y no lo hacemos desde un trono, óigame, ni desde un campo de batalla. Ponga atención a esta parte. No se hace desde la voz de un profeta, sino desde el clamor de una mujer estéril. Así es que abre este libro. Este libro no abre de que con batalla, con guerra, que vino fulano. No. Abre específicamente con un caso muy particular. En tiempo donde la voz de Dios era escasa. Y recordamos lo que dice primero de Samuel en el capítulo 3, versículo 1, que el sacerdocio estaba totalmente corrompido. Y Dios no comenzó su obra con ningún rey, oiga, sino con una oración. Como introducción miramos que el capítulo 1 no nos presenta reyes, no nos presenta leyes, no nos presenta milagros espectaculares, sino un escenario más poderoso de todo. Y alguien que lo diga junto conmigo esto. El corazón quebrantado de una mujer llamada Ana. ¿Cómo comienza esto? Con el corazón quebrantado de una mujer llamada Ana. Wow, gracias. Cuyo nombre en hebreo, ¿sabe lo que significa? Significa gracia. Aleluya. El nombre de esta mujer significa gracia. A pesar de su nombre, Ana vivía en una amargura, en silencio, en humillación. Ella tenía una rival llamada Penina. Esta mujer tenía hijos y ella solo lágrimas. Sin embargo, en su dolor se escondía el diseño profético de una nueva generación. Lo más lejos que tenía Penina, que en el sufrimiento de Ana, ella estaba provocando que esta mujer lograra hacer la oración que más adelante vamos a detallar. Así que en el primer capítulo introduce un pueblo dividido. ¿Por qué? Dice que aún subía a adorar en Silo, pero con un sacerdocio sin discernimiento. No había un sacerdote que pudiera comprender. Recuérdese siempre que tenemos que entender todo lo que está pasando.
un sacerdote que no entendía el mover de Dios. Pero sin saberlo, él agarra y profetiza un milagro que cambiará la historia. Y al final del capítulo nos revela una verdad eterna. ¿Por qué? Porque Ana llega a decir, se acordó Jehová. Ahora yo pregunto, ¿tiene Dios amnesia? Que Ana dijo que Jehová se acordó de ella. ¿Alguien tiene una idea qué es lo que es esto? ¿Qué significa eso? Es una pregunta. Si usted sabe, me dice yo sé, y si no sabe también, no importa. Adelante, continúe. No es que Dios se olvidó de ella, Dios no se olvida de nada. El problema es que Dios acudió a su petición. Pero la Biblia dice que Dios se acordó de ella. Pero eso nosotros siempre hemos estudiado desde el enfoque que la Biblia no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Amén. Entonces, cuando dice que Dios se acordó de ella, lo que está queriendo realmente decir es que Dios respondió a su petición o acudió a su petición, pero Dios no se olvida de nada ni de nadie. Excelente. Amén. Cuando ella expresa, y eso lo voy a explicar un poco más adelante, porque es muy importante saber qué significa que Jehová se acordó de Ana. Lo voy a decir ahora y usted anótelo ahí porque lo va a ver más adelante. Siempre recuerde que la Biblia se escribió en hebreo. Se escribió el original hebreo. Luego de ahí, según lo que vimos ayer, ¿cuál fue la traducción del griego? ¿Cómo se llamó? Según lo que vimos ayer, lo que vieron la introducción. ¿Cómo se llamó qué, siervo? La traducción del griego, del hebreo al griego. ¿Pero de qué? Porque era Dana, ¿cómo era? Porque era muy largo, no me recuerdo bien. Ok, yo le decía que hubo una traducción y esa traducción se llamó la Vulgata Latina, que fue la que tradujo del hebreo al griego, ¿cierto? Sí. Ok, pero después de eso tuvimos una traducción del Los papiros. del griego. Sí, esa fue donde se escribía, pero es la traducción, Sí. la traducción, es decir, del hebreo cuando se tradujo a el idioma griego, que en ese tiempo era el idioma popular, se tradujo al griego. Ahora, después del griego se tradujo al español y nosotros miramos que cada vez que la Biblia es traducida, hay palabras que se pierden, porque hay palabras que no tienen traducción del hebreo al español. El español no tiene una palabra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el traductor? El traductor o el escriba tiene que buscar una palabra, sustituirla por otra. Samuel. Entonces, para que se pueda entender, usted debe, hay palabras que para usted poder entender, usted tiene que ir al original y ver qué quiere decir el original. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jehová se acordó de Ana, en el hebreo significa sacar. Ahora, ¿qué significa la palabra sacar? Sacar en el hebreo significa que Dios intervino activamente a su favor. ¿Usted se fija? Dice que Dios intervino activamente. Ahora, ¿qué quiso decir el escritor? El escritor no encontró esa palabra y tuvo que decir, el traductor dijo, Jehová se acordó de ella. Ahora, en nuestro idioma español, nosotros lo asociamos con nuestra mente, ¿verdad? Y nosotros entonces decimos, oh, si Jehová se acordó, es como yo también me acuerdo. Significa que si yo me acuerdo de algo fue porque en un momento me olvidé. Entonces, pero voy a continuar. Entonces, miramos, lo primero que miramos es que Ana estaba
a donde ella visita, el primer lugar y donde ellos deciden ir, ¿dónde es? En Silo. Según lo que nosotros estuvimos mirando en el primer capítulo, dice que había un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerobán, hijo de Eliú, hijo de To, hijo de Suf, Efrateo, eso lo vamos a explicar ahorita. Él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová en Silo. Y es importante. ¿Qué es Silo? Silo significa en el hebreo Silo, que significa lugar de descanso. También puede interpretarse como tranquilidad, como reposo, como herencia. Y esa imagen que yo le muestro ahí era aquel lugar en Silo donde estaba el arca de Jehová. Así es que ese es el lugar que tomó Elcana para visitar y ir a hacer sacrificio. Silo estaba ubicado en una región montañosa de Efraín, al norte de Betel. Era una ciudad estratégica. Esta ciudad quedaba central, fácilmente accesible para todas las tribus de Israel. Hoy en día está ubicada en Cisjordania y se han encontrado restos arqueológicos que confirman su existencia. Es decir, Cisjordania es un lugar que ahora mismo lo comparten entre Israel y Palestina. Ese es el lugar que ellos hoy en día pelean, porque es un lugar donde hasta el momento se han encontrado hechos arqueológicos que confirman que en ese lugar estaba el arca de Jehová. Luego de esto fue movido, obviamente, pero todavía está ese lugar ahí que hoy en día se le llama Cisjordania. Dice, fue un lugar donde se estableció el tabernáculo de reunión después de la conquista de Canaán por Josué. Entonces, ese lugar, Silo, se encontraba que el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, el altar de los sacrificios, también se encontraba el centro de adoración nacional antes que el templo fuera construido en Jerusalén. O sea que ahí hay un sinnúmero de cosas que pasaron. Por esa razón, los arqueólogos todavía han estado excavando y encontrando restos de ese tiempo. Y eso es muy importante. Ahora, en Silo estaba esta señora, dama, mujer de guerra, mujer de oración, la mujer que a través de una oración despertó el tiempo profético en Israel. El capítulo 1 inicia en Silo. ¿Dónde inicia? En Silo, donde está la presencia de Dios. Porque allí estaba el tabernáculo y estaba también sacerdote, estaba Elí, estaba Omni, estaba Finés, que eran los hijos del sacerdote. Ok, era un lugar donde Ana subía cada año con Elcana. Y esto es muy importante, mis amados. Este lugar, ella subía cada año. Era costumbre, según lo que nosotros leímos en Samuel 1, versículo 3. Allí Ana oró con amargura del alma y fue donde Dios comenzó a escribir una nueva historia para Israel. Usted se fija que Dios le responde con el nacimiento de Samuel y a raíz de ahí surge la esperanza nuevamente para Israel. Vamos a hablar de los significados de los nombres según
la cultura hebrea. Porque nosotros miramos que Ana tiene nombre, le pone nombre a Samuel, pero también está el sacerdote Elí, está Omni, está Finés, y cada uno de ellos tiene un nombre, y cada nombre tiene un significado. Recordemos que nosotros estamos tratando de aprender todo lo relacionado en cuanto a este capítulo, y es muy importante tener el background para que cuando usted vea un nombre no es cualquier cosa, siempre tiene una razón y un porqué. En la mentalidad hebrea, el nombre no era casualidad, sino era una declaración de la persona. Es decir, cuando Juanito le ponía el nombre a Juanita, no se lo ponía porque, ay, como dicen los chinos, que si se cayó una cuchara, dependiendo cómo cayera la cuchara, si la cuchara sonó chin, ya ese niño se llamará chin. No, en la cultura hebrea esto tenía muchas cosas que ver. Por ejemplo, de dónde venía la persona, qué propósito tenía, qué había vivido su familia, qué esperaba Dios de él. Todo esto era importante a la hora de ponerle un nombre a un niño. El verbo hebreo, que significa llamar o proclamar a la hora de nombrar un niño, en muchos textos está conectado con la identidad y también con el propósito. Si nosotros miramos, por ejemplo, Génesis, capítulo 21, 19 y 20, alguien que lo pueda leer, está ahí en la pantalla, por favor. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Exacto, párelo hasta ahí. Si usted se fija, desde el principio, todos los animales que tuvieron nombre, se le puso nombre según su especie, porque el nombre identificaba el propósito para el cual ese animal o ese pez, etcétera, iba a ser. O sea, el propósito estaba incluido y ese nombre se mantiene hasta la fecha. Ok, ¿qué dice el 23? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Exacto. Nosotros miramos que cuando Dios le entrega a él la mujer, él dice, ven acá, esta no va a ser un perrito, esta no va a ser una perrita. No, esta fue tomada de mi carne, fue tomada de mis huesos, así que esta será llamada varona. Por eso posteriormente nosotros miramos que él también le pone el nombre de Eva. Y Eva, él le puso el nombre porque ella era él dijo que él era la madre de todos, ¿verdad? Así que el nombre, perdón. Digo, la madre de todos los vivientes, dijo. Exactamente, porque el nombre identificaba mucho. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el propósito a poner un nombre, la cultura hebrea tenía propósito, y ejemplo de eso nosotros miramos, por ejemplo, la circunstancia del nacimiento. Samuel, pedido a Dios, así fue. Cuando ella le puso el nombre, el 1:20, ella expresa que ese niño se llamará Samuel porque ella se lo pidió a Dios. Así que el nombre de Samuel viene con su propósito. Así que por eso es que cuando nace, ella también cumple el propósito. Vamos a detallar un poquito de eso más adelante. Dios mío, pero ¿cómo el tiempo se nos fue así? Dios. Carácter profético o destino. Yeshua. Jehová salva. Dolor o tragedia divina. Benoni, hijo de mi dolor. Ustedes recuerdan cuando Raquel dio a luz su último hijo, que murió, y él le puso Benoni, mas sin embargo, el padre le dice, no, tú serás, le puso como nombre Efraín,
que significa mi mano derecha. Cuando nosotros miramos la revelación de Dios como propósito, miramos que el nombre fue Israel. ¿Por qué le puso Israel? Porque él luchaba con Dios. ¿Y qué dice? Que él ganó. ¿Ganó qué? La lucha que él tenía, la petición que él tenía. Así que Dios le cambió el nombre, el que lucha con Dios. La victoria o la experiencia espiritual, Isaac. Le llamaron, ¿por qué le pusieron Isaac? Por la risa, ¿verdad? Dios le devolvió la risa. Adoración o consagración, Elías. Jehová es mi Dios. Así que todos los nombres tenían significado. Desde la esterilidad hasta la voz profética, cuando Dios responde su propósito. Dice que hubo un varón de Ramataín, de Sofín, oiga esto, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Suf, efrateo. Nosotros conocemos, queremos decir con esto, que Suf era efrateo. Lo voy a decir al revés para que se entienda mejor. Ahí lo que quiere decir que Suf era un efrateo. Un efrateo pertenecía a la tribu de Efraín. Ahora, Suf era el padre de Tohu. Tohu era el padre de Eliú. Eliú era el padre de Jeroán y Jeroán era el padre de Elcana, ¿verdad? Ahora, Elcana pertenecía a la tribu de Efraín, o sea que él era también un efrateo. Pero las dos mujeres que él tenía también eran de ahí. ¿Cuál era el significado que tenía Elcana? Hablamos de cuál era el propósito de ponerle los nombres. Entonces, ¿qué significa Elcana? Dios ha adquirido, Dios ha creado. Su genealogía es dada para mostrar que Samuel venía de una línea reconocida y respetada, aunque vivían en tiempos de desorden espiritual. Entonces, si usted se da cuenta, Elcana era un hombre que venía con una promesa. A veces nosotros solamente miramos a Ana, la que ora, pero Elcana era un hombre que cargaba una promesa de la tribu de Efraín. Recordemos que Efraín era una de las tribus más reconocidas dentro de todas las tribus, porque de ahí salieron muchos líderes importantes, como por ejemplo, ahí salió el que sucedió a Moisés. ¿Cómo se llamó? Josué. También estuvo Sansón, y hay un sinnúmero más que salieron de esa tribu. Así que Elcana también era un hombre muy adinerado, muy rico y también muy reconocido. Era de Ramataín Sofín, era un lugar elevado en Efraín. Su nombre significa las dos alturas vigilantes. Usted se imagina, él era de un lugar también, no solamente él era de la tribu importante, también pertenecía o vivía en una zona donde también era muy importante, porque era un lugar donde se ponían los atalayas. En el contexto espiritual era un lugar alto donde Dios comienza a vigilar nuevamente a Israel. También era del monte de Efraín, zona central del país, relacionada con el poder y la herencia. A pesar de estar en decadencia, Dios levantaría una nueva voz. Así que Elcana viene con una promesa. ¿Okay? Elcana no aparece de que, apareció un hombre con dos mujeres y nada más miramos a Ana. No, ese hombre cargaba una promesa de Dios. La madre de él, cuando nació, le puso Elcana precisamente creyendo que Dios iba a crear algo con su genealogía. ¿Entendido? Ok. Este capítulo, pensé que íbamos a ir más rápido. Ok. Estructura del capítulo y la enseñanza bíblica. Miramos aquí, por ejemplo, el dolor de Ana y la situación espiritual. Es muy importante nosotros poder mirar. Deme un segundo. Ok. Perfecto.
Aquí nosotros, ¿qué miramos, mis amados? Miramos que Ana hizo un voto al Señor, al que le prometió, si él le concedía un hijo varón, ella se lo dedicaría al servicio de Dios por toda su vida. Ana, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, porque ella tenía varios tipos de aflicción, como decíamos al principio, un dolor por no tener hijos, porque socialmente ella tenía afrenta, pero encima de eso también tenía a la contrincante o a su compañera Penina, que ella tenía hijos. ¿Y qué hacía ella? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía Penina? La molestaba, Amén. la molestaba, la criticaba. Yo me imagino tantas cosas que le haría a mi hermano, porque ella dice nomás que la molestaba, pero yo me imagino que detrás de eso vienen muchas cosas más. Exactamente. La irritaba. La irritaba, exactamente. Usted se imagina, ella le hacía cosas que la irritaba, es la palabra, así mismo. Entonces, nosotros miramos el nombre, decíamos que el nombre tenía significado. Ana significa gracia, pero a pesar de su nombre vivía en aflicción y esterilidad. Sí, pero esto tenía un simbolismo porque Ana también, su nombre representaba al pueblo de Israel, que fue llamado por gracia, pero sin un fruto espiritual. Ana representaba la condición espiritual de toda la nación de Israel. Penina, que significa perla, en contraste es una fuente de burla y de dolor. ¿Se fija? El versículo 7 dice, así cada año la irritaba, la cual tipifica la presión constante del enemigo cuando uno está esperando la promesa de Dios. Así como ella estaba ahí esperando que Dios le quitara ese oprobio, así mismo estaba Ana, estaba Penina, buscando la manera de hacer que ella se desespere para que ella no pudiera nunca lograr. Penina era como el Satán, era como el contrario, era como el adversario. Y Ana representaba a un pueblo que estaba esperando la promesa de Dios. Así que Ana representa a la iglesia fiel, estéril por fuera, pero llena de oración secreta. Penina representa la religión externa que se burla de quienes no tienen éxito visible, pero no tiene el favor de Dios. Nosotros podemos mirar aquí la oración de Ana. Ella dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un voto diciendo una palabra. Mire, el voto que utilizó Ana es un voto que todos nosotros lo conocemos porque estudiamos el libro de Números cuando estuvimos mirando sobre el voto nazareato. Recuerden que ese voto nazareato no lo podía hacer, mejor dicho, no era para los levitas, debido a que los levitas eran dedicados al Señor. Ahora, Jehová, para todos aquellos que quisieran dedicarse al Señor, implementó el voto nazareo o el voto del nazareato. Ese voto consistía en no beber vino, no cortarse el cabello, no ponerle mano a las cosas, a las cosas muertas, etc. Entonces, ella hace un voto y dice al Señor y le prometió que si él le concedía un hijo varón, ella se lo dedicaría al servicio de Dios por toda su vida. Este voto se menciona en Samuel capítulo 1, versículo 11, donde Ana dice, Señor de los ejércitos. Y aquí le digo esta palabra, primera vez, oiga esto, primera vez que en toda la Biblia se revela a través de un sufrimiento
el nombre Jehová Dios de los ejércitos. Nunca nadie, ni siquiera Moisés, ni siquiera Abraham, ni Isaac, ni Jacob, había reconocido a Jehová como Dios de los ejércitos. El sufrimiento de Ana la llevó a una expresión tan profunda que llegó a conquistar el corazón de Dios. Cuando ella expresa esta palabra que le dice, Señor de los ejércitos, si te dignaras en mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y aquí voy con la palabra, lo que ella le quiere decir, si tú actúas a mi favor y no te olvidares de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré, Señor, todos los días de su vida. Óigame. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Este voto que ella hace, entonces muestra la fe, la dedicación que Ana tenía, el compromiso que ella tenía de poder no solamente pedirle a Dios, sino cumplirle a Dios. Por eso nosotros vamos a ver cómo Elcana después le exige a ella, si tú le prometiste eso a Dios, cúmpleselo. Dedicación total. Ana prometió dedicar a su hijo al Señor por toda su vida. Servicio en el templo, aunque no se menciona explícitamente si entiende que el hijo sería criado y serviría en el templo. O sea, eso no se habla explícitamente. Cuando dice no se cortará el cabello, es la promesa de no pasar navaja sobre la cabeza. Indica que el niño sería consagrado a Dios como un nazareo, simbolizando su dedicación total al servicio. Recuérdese, el servicio nazareato tenía varias cosas. Número uno, si usted decidía hacerlo por un tiempo determinado, usted tenía que cumplir por el tiempo que usted había dicho. Pero si decía hacerlo por toda la vida, entonces tenía que cumplir toda la vida. ¿Ok? Y le era pecado a aquel que hacía un voto y luego no lo prometía. No, o sea, no lo cumplía. Así que Jehová de los ejércitos, dice, la primera vez que se menciona este nombre en la Biblia, significa Dios comandante de todas las huestes celestiales y terrenales. Ana lo invoca no como madre estéril, sino como una intercesora profética alineada con el cielo, mi amado. Esto me llamó demasiado la atención. Ella le dijo, dame un hijo varón. Ella no le pidió hembra, ella sabía lo que estaba pidiendo. Dijo, dame un hijo varón. Así que Ana no pidió hijo para sí, sino para devolverlo al servicio a Dios en una oración alineada a la petición del eterno Dios. Amén. El sacerdote Elí. Ay, ay, ay. Quisiera realmente poderle explicar todo esto, pero ya el tiempo se nos fue. ¿Están aquí? Sí, sí, mañana continuamos. Amén. Sí. Vamos a... Está bien, lo vamos a dividir. No. ¿Mm? Sí, no lo corte, hermano. O sea, no, hace falta dar el estudio completo. Sí. Sí, sí, tiene mucha enseñanza y lo que viene todavía es mucho más profundo. Llegamos a las 11 en punto. Ay. Amén. Bueno, mis amados, pues voy a cerrar este punto, el punto 3. Voy a cerrar el punto 3. El punto 3. El sacerdote Elí y su discernimiento errado. Esto tiene mucho que ver. Aquí hay una tela muy fina, mis amados. Bien, lo primero que nosotros vemos es que se menciona que Elí era el sacerdote y que tenía un discernimiento errado. ¿Qué dice? Y ella estaba hablando con su corazón
solamente sus labios se movían y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Así le dijo. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía visión. Estaba como profeta, pero no tenía visión. Estaba como sacerdote, pero no tenía visión. Estaba como la lámpara, pero no tenía visión. Él no podía entender que esa mujer era la esperanza de Israel. Él no podía entender que lo que esa mujer estaba pidiendo ahí, esa mujer estaba rompiendo con todos los paradigmas. Estaba ella orando con lo más profundo de su corazón. En medio de una tristeza, el corazón tiene más oportunidad de orar a Dios con sinceridad, porque usted se expresa tal cual está. Y Jehová lo entiende cuando el corazón se expresa. Así que Elí estaba totalmente desorientado. Él tenía un error. ¿Y cuál fue el error de Elí? Que él pensó que Ana estaba ebria. Debido a su oración silenciosa y apasionada, sin embargo, Ana estaba orando con sinceridad profunda. Y su silencio, moviendo sus labios, eran una expresión de su corazón y de su alma. Y esto, mi amado, es importante. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabía la petición que estaba pidiendo Ana. Todos conocían el sufrimiento de ella, pero nadie sabía qué ella estaba pidiendo. Y eso lo vamos a ver ya mañana, cuando esté tocando el punto 4. La respuesta de Ana es la siguiente. Ana responde a Elí diciendo: no, señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ana, ¿qué hace? Le explicó que ella estaba orando con sinceridad. Cuando ella dice, yo he derramado mi alma delante del Señor, le está diciendo en otra palabra, yo estoy aquí orando con sinceridad. Es que usted no conoce, sacerdote, que la oración sincera es aquella que muchas veces tú no puedes ni siquiera hablar, que las palabras no te salen. Ella oraba con el alma y con sinceridad. Y su oración era expresión de dolor y de necesidad. Lo voy a dejar hasta aquí. ¿Cuál es la lección que tenemos de esta parte, mis amados? Este pasaje muestra que Elí, a pesar de ser un sacerdote, no siempre tenía el discernimiento espiritual correcto. Su juicio apresurado y erróneo sobre Ana revela que incluso los líderes religiosos pueden cometer errores y necesitan ser humildes y abiertos para la corrección. En contraste, Ana muestra una fe y una oración auténtica. Su sinceridad y su humildad recompensadas cuando Dios escucha su oración y le concede a su hijo Samuel. Elí representa a un sacerdocio desconectado del mover de Dios, incapaz de discernir el dolor espiritual genuino. Esto refleja el estado del liderazgo espiritual que había en la época, un estado espiritual superficial, sin discernimiento, centrado en lo externo. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición. Aún con su error, Dios lo usó su boca del sacerdote para declarar una palabra que activó un milagro en ella. Amados, realmente tengo todo el anhelo de
de poderlo terminar, pero sé que también tenemos que cumplir con el tema del horario. Y lo que viene sé que no va a tomar mucho más tiempo. El punto 4, con las preguntas y respuestas y la reflexión de este capítulo, me tocará dividirlo y darlo mañana, si Dios lo permite. Hasta el momento, algo que usted quiera añadir, algo que quiera decir, preguntar. No, las preguntas de esta parte las va a hacer hoy, ¿no? Bueno, está bien. Sí. Está bien, vamos a hacer algunas preguntas. Excelente, muy bien. Por ejemplo, ok, eso. Jorge, yo tengo los resumen aquí solamente. Ujú. Ok, ok. Tomando en cuenta lo que estuvimos hablando al principio con relación a lo que era la esterilidad, en la cultura hebrea, ¿cómo se miraba la esterilidad? ¿Qué representaba la esterilidad? Una mujer, digamos, que no tenía ese valor porque una mujer que era estéril la miraban como despreciada. Tenía que tener hijos para poder valorizarla, mejor dicho. Y Amén, por eso era que Penina se burlaba de Ana. amén. ¿Alguien más que se le haya quedado algo? El significado de en la época. Sí, la mujer pienso yo que sentía como culpa de inferioridad, ¿ves? Por no tener hijos. Ujú. Eh, Se sentía, o sea, inferior a las demás mujeres que podían tener hijos. eh, Se sentía no bendecida por Dios. Exacto, Se exacto, sentía exacto, como una vergüenza. exacto, Desafortunada. exactamente. Sí, Mi, así her- mismo. mi hermano también quisiera aportar en el tiempo de los jueces, el no tener hijos era una mujer rechazada, Ujú. era considerada maldita. Exacto. Era, En esa, pero algo que tengo curiosidad es, eso era a nivel de la cultura, ¿verdad? sí, Ujú. sí, era, No es nada que haya venido de parte de Dios o Dios haya implementado, sino que era parte de la cultura. sí. Lo que pasa es que en ocasiones, por ejemplo, como yo le mencionaba ahorita, el Señor castigó, ¿verdad? A algunas personas, como por ejemplo Abimelech, cuando él tomó a Sara, sus mujeres, como castigo era que ellas no daban hijos. Entonces, las mujeres que nacían, que crecían, perdón, que no podían dar hijos, eran vistas como una mujer que no tenía la bendición de Dios, porque desde el principio que vimos a la madre de todos, a Eva, la bendición que Dios le dio fue, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a ellos dos? Fructificad y multiplicados, llenar la Exactamente, tierra y justo juzgarla. Era visto, la esterilidad era visto algo así como una maldición, ¿no? exacto, sí, como que tú no, la mujer no tenía la bendición de Dios. E, inclu- Ujú. e inclusive, hermano, que entre más hijos tuviera, era más bendita, más bendecida, se veía más bendecida. Eso Exacto, era lo que se Ajá. pensaba, sí. exacto. De hecho, nosotros miramos ahí el acto de poligamia que vimos ahí con Elcana, Penina y Ana. eh, en la cultura hebrea, la poligamia era vista como un hombre bendecido, un hombre que, oiga, ¿cuál era la creencia? Si yo tengo dos mujeres, significa que yo tengo dinero para poderla mantener. Yo puedo cuidar de ellas, pero no solamente puedo cuidar de ellas, también puedo cuidar de los hijos. Entonces, un hombre tenía varias mujeres precisamente porque eso era visto como algo bueno en la sociedad hebrea antigua. Cuando el Cana
dice que, lo vamos a ver mañana, que él le daba a Penina lo que merecía, le daba a los hijos lo que merecía, mas sin embargo a Ana le daba una dote especial. Entonces, solo esto lo podía hacer un hombre que tenía recursos. Entonces, aquel hombre que podía tener varias mujeres era respetado no solo por tener mujeres, sino por el significado de poder mantener a dichas mujeres y mantener a los hijos también. Mi, herma- Eso es cultura. mi hermano quisiera también aportar desde que eso era implementado a través cultural, ¿verdad? No era que Dios implementaba de que fuera, o sea, que fuera la voluntad de él que él tuviera dos esposas, ¿verdad? Exactamente. Era algo cultural. Y yo me imagino, mi hermano, que en este caso, yo me ponía a pensar que era aún más, porque ella era estéril, entonces él se daba en la necesidad de buscar otra esposa para que para conceder hijos, para que el simiente el linaje del simiente de sus hijos continuara. Y era la única manera que eso podía hacerse era él concediendo otra esposa. ¿Verdad? Exactamente. Pero nosotros miramos que cada hombre que vivía con diferentes mujeres pagaba una consecuencia. Todos pagaron consecuencias. Claro, porque ahí vemos la consecuencia de Ismael, la hemos visto, siempre ha habido una consecuencia a Y través de algo. Y esta misma, la de Ana ¿Sí? y Penina también. De algo que no ha sido implementado por Dios, sino por el hombre, mi hermano. Exactamente. Él vivía un problema constante. De hecho, cuando Dios bendice a Isaac, Jehová hablaba de Isaac, le dio su bendición al otro, pero Jehová tenía una promesa directa con Isaac, porque esa era el matrimonio que Jehová reconocía. Amén. Voy a hacer otra pregunta más y quizás lo dejo hasta ahí por asunto del tiempo. Nosotros también hablamos sobre, déjame ver cuál le pongo. Ok, ¿qué significa que Jehová se acordó de Ana? Aunque esa pregunta la vamos a ver mañana. La favoreció. Amén. Que ella halló Halló gracia. gracia en él, Gracia. halló gracia en ella, sí, para conceder su milagro. Ok. Ustedes recuerdan la palabra hebrea que nosotros buscamos, la palabra, ¿qué significa la palabra? La palabra sacar. Sacó. Sacar. Ajá. ¿Qué significa? Significa que Dios intervino activamente a su favor. Amén. Así que cuando Dios se acuerda de ella, lo que está diciendo es que Jehová intervino y a favor de ella. Muy importante. Ok. ¿De dónde era Elcana y Penina? ¿Y de dónde también era de dónde eran las dos mujeres y de dónde era Elcana? De Silo. No, ellos fueron a adorar a Silo. Eran Y de yo- la tribu de Leví. Pero ahí no lo menciona, ¿no? No. De Efraín, de la tribu de De Efraín. Efraín, sí, de Exactamente, Efraín. Efraín. Ujú. Recuérdese que Y Fines. recuérdese que yo se lo leí de adelante para atrás, porque de adelante para atrás se entiende mejor. Porque dice, hubo un varón de Refataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerón, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sefú, Efrateo. Entonces es mejor decir, el Efrateo Sehú era padre de Tohu, y Tohu era padre de Eliú, Eliú era padre de Jeroboam, y Jeroboam era el padre de Elcana. Y todos ellos eran de Remataín, de la tribu de Efraín. Exactamente. Bien, mis amados, mañana le voy a dar un poquito más y vamos a concluir con lo otro de este capítulo que realmente está muy enriquecido. Dios se los bendiga. Hermana Karina dijo que tenía una conclusión.
o un... Ok. Dice el hermano ¿Me Benicio. escucha? ¿Me escribió- escucha? Amén, amén, ¿me escucha? Dígame. Sí. El resumen que debo dar. Ajá. Ok, gracias. Entonces, resumen que saqué, que en el primer libro de Samuel no solo cuenta una historia rica en hechos, sino que es una historia entrelazada con las biografías de tres figuras que viene siendo Samuel, Saúl y David. Alrededor de ellos se agrupan los diversos capítulos. Según la tradición judía, Samuel es el autor del libro que actualmente está dividido en dos partes, primero y segundo. Estos libros ocupan una posición única en la historia de Israel y la mayoría de los relatos relatados en estos libros ocurrieron después de la muerte del profeta, en torno a los cuales giran todos los acontecimientos. Samuel, el profeta, juez, Saúl, el rey rechazado, y David, el rey pastor. El primer libro de Samuel comienza presentándonos a Elcana y sus dos esposas, Ana y Penina. En este caso, una de las dos esposas tenía hijos, mientras que la otra era estéril. Esta situación creó fricción en la familia, porque aunque Ana no tenía hijos, su marido la amaba más que a la otra. Cuando la familia iba cada año a Silo para celebrar una de las fiestas, Ana recibía una doble porción del sacrificio de acción de gracias, hecho que provocaba la cruel burla de Penina. Año tras año, la burla de Penina se fueron haciendo cada vez más graves hasta que desesperadamente Ana decidió presentar sus tormentos delante del Señor en el templo. Y de ahí comenzó Ana a decir toda la oración para que el Señor le dé ese hijo. Y vino Samuel. Bueno, la historia después continúa y me quedé hasta ese punto. Amén. 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 Amados, quiero, gracias, hermano, que me pudo, me dio un aclarando ahí, bueno, nuestro hermano Lázaro. Amén. Realmente le decía que el Cana era de Efraín. Realmente él era efrateo porque vivía ahí, pero en genealogía él realmente pertenecía a la tribu de Leví. Amén. Él venía de la familia de Coat. Eso lo explica Primera de Crónica, capítulo 33, versículo 38. Ahí habla más sobre la descendencia de él. Dice, y estos son los que cantan con sus hijos, y los hijos de los coatitas, hermana del cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliel, hijo de Toá. O sea que esta genealogía la traza a él directamente a la tribu de Leví. La diferencia es que era efrateo porque vivía en la tribu de Efraín. Amén. Bien, gracias, hermano Lázaro. Amados, tengo una mano levantada, hermana Diana Díaz. Amén, mi hermano, voy a tratar de ser breve. Llamó mucho mi atención, mi hermano, en el versículo 8. Honestamente, no sé, me causó risa cuando él le contesta y le dice, ¿y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mi hermano, eso me llamó la atención porque yo digo, wow, a veces los esposos son así, mi hermano. A veces, o sea, ¿no te conformas con tenerme a mí? Sí, tremendo, O tremendo. sea, algo como muy masculino.
Eso lo vamos, eso mañana, si Dios quiere, lo vamos a ver porque ahí hay unos detalles muy importantes y gracias por traerlo. Conéctese mañana, si Dios quiere, que vamos a hablar por qué razón él le dice, ven acá, yo no te soy mejor que 10 hijos. Eso tiene una historia y tiene una razón. Estaba en la clase de hoy, pero Otra cosa, está mi dentro hermano, del capítulo de hoy, perdón. que otra cosa que quisiera decir rápidamente es la importancia, mi hermano, de verdad, de que a veces como pastores, como siervos de Dios, se comete errores porque son humanos, ¿verdad? Ujú. Pero acordarnos, ¿verdad? Lo que dice Jeremías 17:5, ¿verdad? No sé si lo pueda leer, mi hermana. Dice, así he dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces vemos de que aquí, ¿verdad? Nos enseña una vez más que no debemos poner los ojos en el hombre, sino puestos los ojos en Jehová. Pues, también pude aprender de que la humildad de Ana, a pesar de que su tristeza, su afligimiento, ¿verdad? El no poder conceder hijos, eso aún ella se mantuvo en la fe, ¿verdad? En la fe. A pesar de su tristeza, ella nunca desmayó, sino que se mantuvo, ¿verdad? En esa santidad a Jehová, no importando que su propio, digámoslo así, su propio pastor, su propio sacerdote, el sacerdote, ¿verdad? Su autoridad no le estaba consolando en sus momentos difíciles, ¿verdad? Cuando ella necesitaba consuelo, ¿verdad, mi hermano? Entonces, y esto pasa en la vida actual, mi hermano, que a veces nosotros hablamos para entristecer a los corazones y no nos damos cuenta, mi hermano, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la importancia, mi hermano, de que cuando uno orar por los pecados que ni aún sabemos, ¿verdad? Porque quién sabe Dios a cuánto hemos ofendido. Sí. Y ni siquiera lo hemos sabido, mi hermano. Sí. Entonces, algo muy bonito que verdad, que aprendí de esa parte. Y la otra parte, mi hermano, me acordaba mucho cuando vimos en número 6, del 2 al 8, ¿verdad? Lo que era la dedicación a los hijos, de los votos, Voto no ¿verdad? se Los votos. Entonces, ¿qué vimos aquí? Que la importancia, mi hermano, de nosotros aprender a ser, aprender a ser padres espirituales para nuestros propios hijos, dedicarlos al Señor desde el nacimiento y como lo hizo Ana, desde el nacimiento todos los días de ahí en adelante, ¿verdad? Y aprender a ser padres espirituales, mi hermano, para nuestros hijos, especialmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? Es en ser sabios y saber dar un consejo y no actuar con ira. Señor les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gracias, mi amada, por ese aporte, muy interesante. El día de mañana, le prometo que voy a hablar menos para que podamos realmente opinar. Yo creo que este capítulo 1 tiene mucho, mucho que hablar, mucho que decir y esta clase se enriquece más cuando todos podemos opinar. ¿Cuántos se comprometen que van a hablar mañana? ¿Cuántos dicen que van a hablar mañana? Amén. I'll try. Ok, ya dijo una que va a hablar, Amén. solamente dos van a hablar. Amén. Vamos a hacer lo posible. Ok, uno ya dije que va a hacer el intento. Ok. Si nos dan el chance, si nos dan el chance. Voy a terminar a las 35 para que nos desplayemos y voy a hacer muchas preguntas mientras estemos conversando. Mi hermano, usted dijo que no lo alcancé a notar, pero tampoco lo encuentro. El significado del nombre Penina, ¿cuál es, hermano? Gracias. No, gracia es El de Perla. de Ana. Perla. Perla. Gracias, mi hermano. Ujú. Mi hermano, quiero aprovechar también darle gracias a todos los hermanos que estuvieron orando por mí. Desde ayer me empecé a sentir más mejor, desde ayer ya no tengo fiebre.
Así que le doy gracias al Señor por mi recuperación. No estoy completamente, pero yo sé que el Señor está haciendo la obra. Gracias a esas siervas o siervos que se han comunicado conmigo, han estado pendientes de mí, me han tenido sus oraciones. Quiero decirles que no he estado presente, no porque no quiera. El Señor sabe que hubieron muchas noches que no pude dormir, mi hermano, pero ya estamos otra vez de nuevo guerreando, mi hermano. Gracias, Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén, mi hermana. Seguimos orando y esperamos que Dios, ¿verdad? le complete su obra. Hermano Lázaro, ¿nos puede despedir en oración? Amén.